¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene un mensaje especial para ti hoy? Esperar hasta el final de este vídeo podría cambiar tu percepción de la fe. ¿Por qué dijo Jesús, consumado es? Saludos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy meditaremos en una de las palabras más poderosas jamás pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Consumado es. Estas palabras pronunciadas en la cruz no son simplemente la expresión de un último aliento. Llevan dentro una verdad eterna, un misterio divino que transforma la historia del mundo y el destino de cada alma. Si estás escuchando estas palabras hoy, no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído aquí para recordarte que todo lo que era necesario hacer para tu salvación ya se ha cumplido en Cristo. Que tu corazón esté dispuesto a recibir esta revelación y que la luz del Señor ilumine tu camino. Pero antes que nada, suscríbete para recibir mensajes más poderosos. Dios te ama. Una declaración de victoria. Un respiro. Un último aliento cargado de poder que cruza la eternidad como un eco que nunca se desvanece. La cruz se alza sobre el Gólgota, una silueta fúnebre contra un cielo que oscurece, testigo silencioso del mayor acto de redención de la historia. La sangre fluye, los cuerpos se estremecen, y en un susurro que sacude el universo, Jesucristo pronuncia estas palabras: consumado es. En ese preciso momento, todo cambia. No es un grito de desesperación, no es la voz de un condenado abandonado. Es una proclamación, un decreto divino, una declaración de victoria que trasciende el tiempo y el espacio. La palabra griega, tetelestai, resuena con un significado profundo. No significa solamente que algo haya terminado. Expresa la idea de realización total, de una obra realizada a la perfección. En los mercados, esta palabra se escribía en las facturas para indicar que la deuda estaba totalmente pagada. En los estudios de los artistas, dio el toque final a un lienzo magistral. En las casas de los sirvientes, era la señal de una misión fielmente cumplida. Pero aquí en la cruz, tetelestai no se aplica a una mera obra humana. Es el sello divino del plan de salvación. Una deuda mucho más pesada que el oro y la plata acaba de ser saldada. Una tarea mayor que cualquier otra acaba de ser completada. Una victoria más rotunda que la de los reyes terrenales acaba de ser alcanzada. La humanidad había contraído una deuda que no podía pagar. Desde la caída, el pecado había echado raíces en cada corazón, erigiendo un muro entre Dios y sus criaturas. Ningún sacrificio, ninguna oración, ningún trabajo humano podría romper esta separación. Pero en este día, en este árbol, el mismo Hijo de Dios se ofreció como rescate, no en parte, sino en su totalidad. ¿Y tú, que estás escuchando estas palabras, entiendes lo que esto significa para ti? Cada falta, cada culpa, cada fracaso que cargas, todo ha sido pagado en su totalidad. Ya no queda nada por hacer para reconciliarte con Dios. El precio no fue simplemente propuesto, se agotó definitivamente. Pero esta victoria no se detiene en la condonación de una deuda. También marca el fin del reinado del pecado sobre tu vida. Cuando Jesús dijo, consumado es, no solo le estaba hablando al Padre, sino también a el enemigo de nuestras almas. Satanás, que creía haber alcanzado su triunfo, acababa de ser despojado de su poder. La cruz, que él veía como una humillación, era en realidad el trono desde el cual Jesús reinaba sobre la muerte. La profecía de Génesis 3:15 se estaba cumpliendo ante los ojos del mundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El veneno de la serpiente había traspasado el talón de Cristo, pero a cambio, Jesús había aplastado la cabeza del mal. Y sin embargo, ¿quién lo entendió en aquel momento? Los hombres que lo rodeaban vieron a un hombre condenado a morir en agonía. Los soldados solo vieron un espectáculo ordinario de ejecución. Los líderes religiosos creyeron que estaban viendo el final de un impostor. Pero en el mundo invisible, el terror invadió la oscuridad. Los poderes del mal se dieron cuenta de que habían caído en su propia trampa. Lo que ellos creían que era una derrota era en realidad una emboscada divina. La cruz fue una trampa puesta por Dios mismo, no para su Hijo, sino para la muerte, el pecado y el infierno. Y tú
¿dónde te sitúas en esta escena? ¿Miras la cruz con los ojos del mundo, viéndola como un mero episodio del pasado, o la contemplas con los ojos de la fe, reconociendo en ella el giro decisivo de la humanidad? El cielo se oscurece, el velo del templo se rasga, tiemblan los cimientos de la tierra. Esto no es el final, es un comienzo. Está terminado. La cruz se convierte en el puente entre Dios y el hombre. El abismo del pecado se llena con la sangre de un hombre justo. Pero entonces, ¿por qué a veces continuamos viviendo como si la obra no estuviera terminada? ¿Por qué seguimos cargando con el peso de nuestros pecados, como si la cruz no fuera suficiente? El diablo quiere hacernos creer que este grito de Cristo fue solo una palabra entre muchas otras. Él busca encerrarnos en el miedo, en culpa, en la ilusión de que todavía tenemos que ganar nuestra salvación. Pero eso sería rechazar la verdad misma del Evangelio. Jesús no dijo, todo está en progreso, ni todo está casi consumado. Él dijo, está consumado. La salvación no es una promesa lejana, es una realidad presente. No es una meta a alcanzar, es un regalo a recibir. Y este regalo lo cambia todo. Cambia la manera en que oramos, porque nos presentamos ante Dios, no como esclavos en busca de perdón, sino como hijos reconciliados. Él cambia la manera como luchamos contra el pecado, porque ya no luchamos para ser aceptados, sino porque ya somos victoriosos en Cristo. Cambia nuestra forma de vida, porque ya no caminamos en la incertidumbre, sino en la certeza del amor perfecto de Dios. Así que hoy, escuchemos este grito de Cristo. Escúchalo resonar profundamente en tu alma. Está terminado. Estas no son palabras del pasado, son palabras vivas y eternas que llevan en sí el poder mismo de Dios. Y si todo está logrado, ¿qué queda por hacer? El cumplimiento de las profecías. Desde los albores de la humanidad, una expectativa pesa sobre los hombros del mundo. Una promesa susurrada en la oscuridad de la caída, un juramento divino escrito en la estructura del tiempo. Cuando el hombre intentó alcanzar el fruto prohibido, no solo probó la desobediencia, abrió una brecha en la armonía de la creación, se rompió la perfecta comunión con Dios y se contrajo una deuda demasiado pesada para ser saldada por manos humanas. Pero Dios, en su infinito amor, no permitió que su obra se hundiera en la ruina. A partir de ese día, una palabra fue pronunciada, una esperanza sembrada en el corazón de la desesperación. Génesis 3:15 proclama, «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Se ha declarado una guerra, la espera ha comenzado. La humanidad vivía bajo la sombra de un Redentor prometido, un libertador que vendría a restaurar lo que se había perdido. A lo largo de los siglos, los profetas han llevado esta llama, anunciando los contornos de un plan que superó toda inteligencia humana. Cada profecía era un hilo tejido en el tapiz divino, una nota en la sinfonía de la salvación. Y entonces, en un modesto pueblo de Judea, bajo un cielo estrellado, se rompió el silencio. Una voz angelical resonó, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Lucas 1:30-31. Isaías 7:14 se estaba cumpliendo ante los ojos del mundo. «He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Dios con nosotros. El Hijo del Altísimo se hizo carne. El Verbo eterno se revistió de humanidad. Pero si las profecías anunciaban su venida gloriosa, también hablaban de su sufrimiento, porque Él no solo vino a caminar entre nosotros, Él vino a soportar el peso de nuestra rebelión. Isaías 53 pinta un cuadro desgarrador. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Cada palabra, cada detalle de su pasión había sido anunciado mucho antes de que Él pusiera un pie en esta tierra. Zacarías 11:12 ya reveló que sería vendido por 30 piezas de plata, un precio insignificante para alguien que valía más que todo el mundo. El Salmo 22 describe con inquietante precisión el sufrimiento que tendría que soportar. «Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Isaías 53 predijo que Él sería aplastado por nuestras iniquidades, que el castigo que nos trajo paz estaba sobre Él.
Nada quedó al azar. Todo estaba escrito, todo estaba planeado. Así que cuando Jesús, colgado en la cruz, mira hacia arriba y dice estas palabras, consumado es, no es solo una declaración de victoria. Es la confirmación de que cada profecía, cada promesa, cada palabra que salió de la boca de Dios se ha cumplido. Él no vino a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Mateo 5:17. En él la ley encontró su fin último. En él las profecías encontraron su perfecto significado. La historia no continuó en la incertidumbre. Estaba llegando a su apogeo, a su punto más alto. Y sin embargo muchos corazones no han reconocido este momento. Aquellos que escudriñaban las Escrituras esperaban un Mesías conquistador, un rey que derrocara a los opresores, un liberador político, pero habían olvidado que la batalla más grande no era contra Roma, sino contra las fuerzas invisibles del pecado y de la muerte. Cuando Jesús murió, algunos pensaron que todo había terminado, pero en realidad todo apenas comenzaba, porque aún faltaba otra profecía por cumplirse. El Salmo 16:10 declara, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu amado vea corrupción. 3 días después, el sepulcro se abrió. La piedra fue removida y Cristo salió vivo. Ni siquiera la muerte pudo retener a aquel que es la vida. Ahora ya no hay que esperar más. Ya no hay más Mesías que venir. Él vino. Él sufrió. Él está muerto. Él ha resucitado. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. La obra de la salvación está terminada. No porque la historia se detenga, sino porque todo lo necesario para nuestra redención se ha cumplido en Cristo. Entonces, ¿por qué tantos corazones aún dudan? ¿Por qué a veces vivimos como si estuviéramos esperando otro Salvador, otra respuesta, otro camino? El enemigo busca sembrar confusión. Quiere hacernos creer que no basta, que hay que añadir obras, sacrificios, méritos. Pero la verdad es que todo está terminado. No hay nada que añadir, nada que quitar. La sangre del Cordero selló un pacto eterno. Los cielos han validado este veredicto. Y si hoy todavía sientes el peso de la duda, el miedo de no ser lo suficientemente digno, debes saber esto. Toda profecía estaba dirigida hacia este momento, hacia esta cruz, hacia este Cristo que todo lo realizó por ti. Entonces, ¿qué queda por hacer? Tercera victoria sobre el pecado y la muerte. El mundo quedó sumido en la oscuridad. Una oscuridad más espesa que la noche, más profunda que las sombras de los valles. Desde el primer hombre, una cadena invisible ha envuelto a la humanidad. Cada generación lo llevó, cada corazón sintió su peso. Todo empezó en un jardín, donde la luz de Dios bañaba cada hoja, donde el hombre y la mujer caminaban libremente en su presencia. Pero un susurro surgió, una mentira insidiosa penetró la creación. Realmente dijo Dios. Y en un instante, todo cambió. Adán extendió su mano, él tomó, él comió. Y esta fruta no era solo un bocado prohibido, era la ruptura de un vínculo sagrado. El pecado se ha infiltrado en la carne y en el alma de la humanidad, y con él, la muerte. No solo la muerte del cuerpo, sino una separación mucho más terrible, la muerte espiritual, distancia de Dios. Una fractura que no podría ser reparada por ningún esfuerzo humano, ningún sacrificio terrenal, ningún deseo de hacer retroceder el reloj. Generaciones han marchado bajo el peso de esta maldición. Todo hombre nació con esta misma cadena alrededor del cuello, esclavizado por un mal del que no podía liberarse. Pero mientras Adán había abierto la puerta al pecado, otro hombre iba a cerrarla para siempre, Jesucristo. En la cruz, Él no solo sufrió físicamente, no fueron solo los clavos, la corona de espinas o los latigazos. No era solo el dolor de la madera áspera contra la carne magullada, fue el peso del pecado del mundo lo que cayó sobre Él. Cada error, cada traición, cada pensamiento impuro, cada mentira dicha, cada acción oculta, desde el más pequeño error hasta las mayores abominaciones, todo esto cayó sobre Él en un torrente de oscuridad. Isaías 53:5 proclama: ¿El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados? El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se lo llevó todo, los pecados de los reyes y los esclavos, los pecados de los sacerdotes y las prostitutas, pecados pasados,
presentes y futuros. No dejó nada atrás. Y en esa agonía, mientras el peso de la humanidad lo aplastaba, Él se mantuvo firme. Donde Adán vaciló bajo la sombra de un árbol, Jesús triunfó en el madero de una cruz. ¿Pero a qué precio? Un precio tan grande que el cielo mismo se oscureció. Un precio tan alto que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y los sepulcros se abrieron. Antes de la cruz, estábamos separados de Dios, encerrados en una prisión de la que no teníamos llave. La ley no pudo salvarnos. Nuestras buenas obras no pudieron salvarnos. Nuestras más fervientes oraciones no pudieron salvarnos. Pero Cristo, en un acto de amor insondable, derribó los muros de esa prisión. Colosenses 2:14 lo afirma enfáticamente. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que permanecía contra nosotros, y la destruyó clavándola en la cruz. La acusación contra todo ser humano ha sido anulada. La tinta de nuestra condenación ha sido lavada por su sangre, y sin embargo, la cruz fue solo la primera parte de la victoria. Porque si todo hubiera terminado ahí, si Jesús hubiera sido sepultado y la lápida hubiera permanecido en su lugar, entonces el pecado habría sido derrotado, pero la muerte habría seguido reinando. Pero 3 días después, un grito silencioso sacudió el universo. La piedra ha sido rodada. La tumba fue vaciada, y aquel que llevó el pecado del mundo salió vivo, glorioso, resplandeciente de luz. Él ha resucitado, y en un instante, el mayor terror del hombre, el que lo había aprisionado desde la caída, la muerte misma, perdió su poder. Primera epístola a los Corintios 15:55 proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no tiene la última palabra. Ya no es un final definitivo, se ha convertido en un pasaje. Una puerta que se abre a la vida eterna para los que están en Cristo. Y este es el poder de la resurrección. Sella la victoria. El pecado ya no tiene poder sobre los que están en Cristo. La muerte ya no tiene poder sobre los que pertenecen a Dios. Pero entonces, ¿por qué algunos todavía viven bajo el peso de la condenación? ¿Por qué tantos corazones todavía laten con miedo al juicio? El enemigo quiere que olvidemos esta verdad. Él quiere mantenernos cautivos en una culpa que Jesús ya ha borrado. Pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, su victoria se convierte en nuestra. Ya no estamos bajo condenación, somos libres. Ya no somos esclavos del pecado, somos redimidos. Ya no caminamos en la sombra de la muerte, caminamos en la luz de la resurrección. Y esta victoria no nos pertenece solo en el último día, empieza hoy. Se manifiesta en cada oración, en cada batalla ganada, en cada vez que nos levantamos después de una caída, porque Cristo vivo habita en nosotros, porque el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos todavía está actuando. Entonces, ¿qué queda por hacer? Una invitación a vivir en plenitud. Si consumado es, ¿por qué tantos creyentes todavía viven como si estuvieran bajo un pesado yugo? ¿Por qué tantos hijos de Dios continúan llevando cargas que Cristo ya llevó en la cruz? ¿Culpa por el pasado? Jesús lo borró. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Las cadenas del pecado? Jesús los quebró. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. ¿Miedo a la muerte? Jesús la venció. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Debemos aprender a vivir en esta victoria, caminar en la libertad que Cristo ha comprado para nosotros, no dejarnos intimidar más por el enemigo, sino reclamar con fe lo que Jesús ha realizado por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, todo está cumplido es una llamada a la fe. Jesús pagó todo, pero nosotros debemos recibir este regalo por fe. Esto significa, deja de luchar para merecer el amor de Dios. Él ya nos ama plenamente en Cristo. Acepta su perdón y no te detengas más en nuestros fracasos pasados. Creer que Él lo ha logrado todo y caminar confiados en nuestra identidad como hijos de Dios. Y eso también significa un llamado al reconocimiento. Si Jesús lo logró todo, entonces nuestra vida debe ser una respuesta de amor a esta gracia infinita. Ya no vivimos para nosotros mismos,
sino para aquel que nos salvó. Entonces hoy, ¿qué hacemos con estas palabras? ¿Vamos a seguir viviendo como si la obra no estuviera terminada? ¿O abrazaremos plenamente lo que Jesús ha hecho por nosotros, caminando en su luz? La cruz no es un fin, es un comienzo. Y porque todo está cumplido, podemos vivir en paz, en alegría y en victoria. Que el Señor te bendiga y te llene de su gracia. Suscríbete para recibir mensajes más poderosos. Dios te ama.